Las primeras fiestas de primavera, su cumplimiento evangélico. Este es el segundo tema que vamos a estudiar de una serie que estamos preparando sobre el calendario divino de salvación. Y ese calendario divino estuvo proyectado por las fiestas judías. Vimos en la lección anterior que Dios dio la medición del tiempo en base a dos factores, la astronomía y la historia de la creación. Pero una vez que entró el pecado, otros hechos históricos de la redención divina iban a tener que recordarse en espacios marcados por la astronomía y el sábado semanal. Dios quiere que recordemos no solo los hechos de su creación, sino también los eventos redentores que proyectarían una redención futura y universal. En este contexto, la astronomía podrá servir al momento de tener que determinar el año y el mes en que se cumplieron los eventos anunciados con antelación. Habría algo extraño en ese recurso, siendo que Dios mismo requirió contar el tiempo mediante las leyes estables del cielo. Debemos descubrir el calendario divino de salvación en la Biblia porque está en la esencia misma del Evangelio. Y hoy nosotros vamos a estudiar este hecho también en relación con las primeras fiestas de primavera, basadas en la astronomía y en la historia. Los israelitas no copiaron esto de otras antiguas civilizaciones paganizadas, como muchos han querido decir en tiempos modernos, porque ese calendario proviene de la creación misma. Y el calendario que Dios ordenó guardar al pueblo de Israel comenzaba en el equinoccio de primavera, al comienzo de la primavera, y tenía que ver con la astronomía y con la cosecha. Había una conmemoración semanal de la historia de la creación enmarcada en el séptimo día, los sábados. Pero también había conmemoraciones anuales y en este caso una conmemoración anual de la inauguración del templo y de la Pascua, la primera fiesta judía. Al considerar esos eventos históricos inaugurales, vamos a ver que tienen que ver con eventos celestiales y terrenales. Ellos debían comenzar, los israelitas, debían comenzar el año mirando hacia arriba, hacia el cielo, lo que tiene que ver con astronomía. ¿Cuál debía ser el primer mes del año? Porque en nuestro caso seguimos el calendario romano en la civilización occidental, que comienza en enero. Pero en el caso de los israelitas, Dios hizo comenzar el calendario en el equinoccio de primavera, no en el solsticio de invierno como los romanos y aún los egipcios. Leemos en uno de los pasajes de la Biblia lo que Dios ordenó. Observa, mira, la luna de espigas nuevas, Abib, en hebreo, en referencia a las espigas de cebada. Esa fue la orden divina para comenzar el primer mes del año. Lo leemos en Deuteronomio 16, el versículo 1. Y en este pasaje nosotros encontramos el uso del término Abib. Abib era el primer mes del año y tenía que ver con las primeras espigas maduras que se ofrecían y que eran las espigas
de la cebada. En Éxodo 12:2 habla, esta luna, o mes en castellano, os será principio de las lunas. Para vosotros será esta la primera de las lunas del año. Ahora, la palabra mes en castellano no la asociamos con la luna, porque heredamos de los romanos un calendario puramente solar que no tiene en cuenta la luna. En inglés, month se asemeja a moon, pero en castellano no hay relación lingüística que asocie mes con luna. En hebreo, la orden divina para marcar el calendario era, observa, mira, atiende la luna. El verbo hebreo shamar, empleado en este versículo, significaba mirar, observar, prestar atención a, guardar. 30 veces se tradujo este término por observar. De manera que la orden de mirar la luna para marcar el tiempo proviene de la misma creación, y Dios requirió de su pueblo en la antigüedad observarla para determinar el comienzo del primer mes del año. Las antiguas civilizaciones también recurrían al mismo método para contabilizar el tiempo, que proviene de la misma creación. Lástima que hoy miramos tan poco el cielo estrellado. Las luces artificiales de las ciudades opacan la luz del cielo. Así que preferimos traducir Deuteronomio 16:1 por presta atención a la luna, observa la luna, porque si decimos el mes, no relacionamos como observar el primer mes simplemente, sino el mes estaba marcado por la luna. Había eventos celestiales y terrenales que tener en cuenta. Y debía comenzarse el año mirando también hacia abajo, hacia la tierra, hacia la agricultura, porque la agricultura marcaba el paso en base al movimiento de la tierra en torno al sol con las estaciones, verano, primavera, verano, luego otoño e invierno. ¿Y cuál era la primera cosecha del año? Lo mismo encontramos en Egipto. Leamos este pasaje. El lino y la cebada fueron destruidos. Estaba ya espigada la cebada y el lino estaba en caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos porque eran tardíos. Éxodo 9, versículos 31 y 32. Por eso el primer mes llamado Abib, cuyo significado literal es espigas nuevas, está asociado a la cebada y terminó siendo una referencia a la cebada madura. Y esto es importante tener en cuenta para ver la sucesión de las distintas fiestas de Israel que Dios ordenó en relación con la cosecha. A medida que sigamos avanzando poco a poco en este estudio, vamos a ir dominando bien estos eventos que nos ayudarán a comprender el mensaje divino basado en el calendario que Dios dio al antiguo Israel. Otro pasaje que nos muestra que primero venía la siega de la cebada y luego la cosecha del trigo. Está en el libro de Ruth. Dice que ella con su suegra llegaron a Belén al principio de la siega de la cebada.
Y espigó Ruth en el campo hasta la tarde y desgranó lo que había juntado, que fue como un efa de cebada. Y Ruth siguió espigando con las criadas de Booz hasta el fin de la siega del trigo. Ruth 1:22, capítulo 2, versículos 17 y 23. Vemos aquí de nuevo que primero venía la siega de la cebada con las primicias de la cebada, y eso terminaba al final del verano con la cosecha del trigo. Siendo que el ciclo del sol incluía 12 meses lunares, más unos 10 días adicionales, cada 2 o 3 años los israelitas debían agregar un 13º mes al que llamaban segundo Adar. ¿Por qué segundo Adar? Porque Adar era el nombre del último mes. Y cuando tenían que agregar un 13º mes para sincronizar el movimiento de la luna en torno a la tierra y el movimiento de la tierra en torno al sol, entonces llamaban a ese 13º mes segundo Adar, antes de empezar el nuevo año con el mes de Aviv, el primer mes del año. Ahora, ¿cómo podían saber los israelitas cuándo agregar una 13ª luna? Mirando la maduración de la cebada. Si no agregaban al año una 13ª luna, cuando correspondía, para cuando ofreciesen en el templo las primicias de la cebada, los granos no habrían madurado. De allí la orden: mira la luna de espigas nuevas de la cebada, lo que requería mirar hacia arriba y mirar también hacia abajo. Hay otros eventos que debían recordarse en ese primer mes. Iban a ser eventos históricos y proféticos inaugurales. En primer lugar estaría la inauguración del templo y luego la celebración de la primera fiesta del año, la Pascua. Leamos el siguiente pasaje. El primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Éxodo 41. Este mes será para vosotros el principio de los meses del año. Será el primer mes del año para vosotros. Éxodo 12, versículo 2, que habíamos visto parcialmente hace unos momentos. Así que el primer evento histórico que se dio en el primer mes del año fue la inauguración del santuario y de su sacerdocio. La inauguración del tabernáculo, templo portátil del desierto, y del sacerdocio también. ¿Qué hecho marcó el comienzo de la primera luna en su día primero? Nos dice el libro del Éxodo que Moisés levantó el tabernáculo del desierto, o templo portátil, que anduvo de lugar en lugar en la tierra prometida hasta que Salomón inauguró el templo real y estable en Jerusalén. Esto es lo que leemos en Éxodo 40. En el primer día de la primera luna harás levantar el tabernáculo de reunión, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Harás llegar a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario, y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Después acercarás a sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre,
y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Éxodo 40, versículos 2, 9 y 12 al 15. Aunque al mandato divino, la tienda de la reunión fue levantada por Moisés en el primer día del primer mes, la gloria de Dios no descendió en el acto. Primero debieron consagrar al sacerdocio y al altar, lo que llevó 7 días, según leemos en Éxodo 29, versículos 30 y 36 al 37, y también en Éxodo 40, 12 al 15, y en Levítico 8, versículos 33 y 35. Y al 8º día el pueblo debió consagrarse también mediante el sacrificio de otro becerro, Levítico 9:1. Porque en ese mismo día la gloria de Dios iba a aparecer ante ellos. Versículo 4. Entraron Moisés y Aarón, nos dice Levítico el capítulo 9. Entraron en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Eterno se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante del Eterno, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron, y se postraron sobre sus rostros. Levítico 9, versículos 23 y 24. Vemos acá que los israelitas debían contar con la gloria de Dios entre ellos, con la presencia misma de la deidad en su templo, para que pudiesen ofrecerle sus ofrendas y participar de las fiestas de gratitud, no solo por sus bendiciones pasadas, sino también por las que esperaban recibir de él a lo largo del año. Ahora, ¿cómo comenzaron los rituales del año? ¿Qué es lo que debieron hacer? ¿Cómo inauguraron y consagraron el templo? Ungiendo con aceite no solo al templo, sino también a los sacerdotes. Y al mismo tiempo ofreciendo la sangre de los sacrificios al pie del altar exterior del patio. En efecto, Moisés debió ungir con el aceite santo todos sus muebles y al sacerdocio que iba a oficiar en él entre Dios y el pueblo, como ya vimos. Y el hecho de que Dios hizo ungir el santuario y su sacerdocio en la misma ocasión y con el mismo aceite, prueba que el sacerdocio formaba parte del complejo del santuario. Esto es importante tener en mente, porque en las leyes rituales vemos que el sacerdocio debía comer los sacrificios por el pecado del pueblo y llevar el pecado del pueblo, lo que significaba que ellos llevaban el pecado del santuario, que afectaba al santuario, y también depositando la sangre en el interior del santuario, mostrando que el pecado era traspasado mediante la sangre del sacrificio del pecador que quedaba limpio. Ahora esa sangre, ese pecado, quedaba registrado en el templo y en la comida sacerdotal. Veamos la restauración de los servicios del templo en el primer mes, porque es interesante ver que en la historia de Israel, cuando se interrumpieron los servicios del templo y debió comenzarse años más tarde en un reavivamiento espiritual, debió comenzarse otra vez a ofrecer sacrificios, buscaron el primer mes del año para renovar esos servicios. Lo mismo lo veremos en relación con la reconstrucción del Templo de Jerusalén después de 70 años
de haber estado destruido y el pueblo en cautividad. Hubo una época en que la apostasía se generalizó en Israel. Abandonaron los servicios del templo y hasta cerraron sus puertas. Segunda Crónicas 28, versículo 24 y el capítulo 29, versículos 6 y 7. A diferencia de la inauguración del templo de Salomón, que continuó con los servicios que se habían estado llevando a cabo parcialmente en el tabernáculo, los servicios del mismo templo en la época del rey Acaz se habían paralizado por completo desde hacía algunos años. Para restablecerlo no correspondía que se efectuase el ritual de purificación del santuario del día de la expiación, porque los pecados del año no se habían transferido al templo mediante el ritual de sacrificios. Por tal razón, Ezequías decidió restaurar los servicios también en el primer mes. Dice el pasaje, en el primer mes del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas. Los reunió en la plaza oriental a la entrada del santuario. Y les dijo, purificaos y purificad la casa del Señor, y sacad del santuario la inmundicia. Empezaron la purificación el primer día del primer mes, y a los 8 del mismo mes llegaron al pórtico. Purificaron la casa del Señor en otros 8 días, y el 16 del primer mes acabaron. Y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Segunda Crónicas 29, versículos 3 al 5, versículos 17 y 36. Pero pasemos ahora a la reconstrucción del templo. ¿En qué momento reconstruyeron el templo y lo dedicaron? ¿Cuándo volvieron del cautiverio babilónico? Eso lo encontramos en el libro de Esdras. Cuando la apostasía del pueblo de Dios llegó a un punto límite, Dios entregó su templo a los babilonios, quienes lo destruyeron. Pero prometió a los judíos que fueron llevados en cautiverio que los haría volver después de 70 años y les permitiría reconstruir su templo. Una vez que los repatriados de Babilonia reconstruyeron el templo, lo inauguraron también como era de esperar. ¿Cuándo? En el primer mes, conforme a lo que había hecho Moisés cuando levantó el tabernáculo del desierto. Y luego celebraron las primeras fiestas del año. Leamos. Y la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, el último mes del año, la última luna del año. Y los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados dedicaron esta casa de Dios con gozo, obviamente, seguidamente en el mes siguiente, el primer mes de Abib. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. No iban a hacer una celebración, una inauguración que no encajase, no estuviese de acuerdo con las leyes de Moisés. Y de hecho se está hablando acá del primer mes porque seguidamente dice celebraron la Pascua, la primera fiesta del año. Sigue diciendo el pasaje, y los repatriados celebraron la Pascua el 14 del primer mes, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado y todos estaban limpios. Celebraron con regocijo la fiesta del pan sin levadura durante 7 días, por cuanto el Señor los había alegrado. Esdras 6, versículos 15 al 22.
Aquí podemos ver de nuevo que el calendario primaveral era siempre característico del cómputo sacerdotal. No solo se dedicó y purificó el altar en la inauguración del tabernáculo del desierto, sino que también se ungió y ordenó el sacerdocio. Vemos de esta manera que las fechas del calendario fueron establecidas en relación con la cosecha y los eventos religiosos. El número de los meses en la Biblia se da siempre en conexión con el calendario de primavera del hemisferio norte. Aunque los años de los reyes se los haya computado más tarde a partir del equinoccio otoñal, la numeración de los meses tuvo que ver siempre con el calendario sacerdotal. En ese primer mes de primavera no solo se levantó el tabernáculo de reunión y se lo ungió, sino que se invistió también su sacerdocio. Era el mes o la luna inaugural de los servicios del templo. Cada año los israelitas podían recordar en su primer mes la historia del día en que Dios hizo levantar su casa en medio de su pueblo para morar entre ellos. Ahora, debían comenzar el año mirando hacia atrás en relación con la inauguración de la liberación de Israel, la Pascua, no solo en relación con la inauguración del templo. La primera Pascua fue presente. Las siguientes Pascuas que iban a festejar o celebrar en el futuro iban a ser conmemorativas porque serían históricas. La conmemoración de la 10ª plaga que libró a los israelitas de la esclavitud egipcia y a los primogénitos del ángel exterminador que hirió todos los primogénitos de los egipcios y de sus animales, es algo que debemos tener en cuenta. Encontramos la descripción de lo que ocurrió en Éxodo el capítulo 12. Dice el versículo 11, es la Pascua del Señor. Así que en relación con la Pascua, con esta primera fiesta, nosotros tenemos que remontarnos a esa historia de la liberación que tenía elementos definidos e importantes en relación con el Evangelio, con la liberación futura, como lo veremos en unos momentos más. Y la traducción griega de la Septuaginta que hicieron los griegos en el siglo II y III antes de Cristo, hicieron los judíos, quiero decir, al griego, entendió esa traducción griega que el significado del término era pasar por arriba, pass over. Y eso significaba que el ángel exterminador iba a ver la sangre en el dintel de las puertas y seguir de largo sin herir los primogénitos de Israel. Pero los judíos modernos están dándole el significado de protección. Pascua significaría protección. Y no importa cuál es el significado que quiera atribuírsele al término Pascua, la realidad es la misma. El ángel exterminador pasó por encima de esas casas sin tocar a los primogénitos de Israel, pero hirió a todos los primogénitos de los egipcios y aún a los primogénitos de sus animales, los hirió de muerte porque no estaban protegidos por la sangre que había sido derramada del cordero y que había sido puesto sobre el dintel de las puertas. Aún así, la traducción latina de la Biblia
entendió lo que en inglés se dice Passover, pasar por arriba, el término que en inglés se refiere también a la Pascua. El pasaje de la Biblia dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, versículos 12 al 13. Los dos significados son válidos. La sangre del cordero que debía ponerse en los dinteles de las puertas a la entrada de la casa de cada israelita iba a ser vista por el ángel exterminador, llevándolo a seguir de largo, protegiendo así a los primogénitos de Israel. El medio provisto por Dios para protegerlos era la aplicación de la sangre del cordero en los dinteles de sus casas. Y aquí agregó algo que probablemente el intento de darle el sentido solo de protección es de poner la sangre en menos relieve, darle menos importancia a la obra del ángel que los protegería, a los israelitas no los destruiría. La sangre era el punto principal, el elemento principal que llevaría al ángel exterminador a proteger a su pueblo. Y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12, versículos 29 al 30. Siglos más tarde, el ángel del Señor volvió a salir para proteger a su pueblo, cuando éste se humilló y pidió la misericordia divina. El profeta Isaías registra lo que pasó. El ángel del Eterno salió e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Isaías 37, 36. Acá vemos que el ángel del Señor mató a 185,000 soldados de los asirios, tras lo cual ese imperio opresor que vino a destruir al pueblo de Dios cayó y nunca más pudo rehacerse como potencia mundial. No se puede jugar con Dios. En Él no hay excepción de personas. Tenemos que prestar atención no solo a las promesas de perdón y redención, sino también a las que nos advierten que si no obedecemos su ley, todos pereceremos igualmente. Está cerca el momento en que este mundo será totalmente destruido por las plagas finales que anuncia el Apocalipsis. Y solo los que son fieles a Dios serán protegidos de esas plagas. Relacionada con la Pascua estaba la segunda fiesta del año, la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura. Y duraba 7 días. A los esclavos hebreos les ordenó Dios comer esa noche con el cordero pan sin leudar. ¿Por qué sin leudar? Porque debían salir deprisa. En esa misma noche comerán la carne asada al fuego, dijo Dios, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Lo comeréis así, ceñida vuestra cintura, las sandalias en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Y es la Pascua del Eterno. Éxodo 12, versículos 8 y 11.
Durante 7 días la comerás con pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto. Deuteronomio 16:3. 20 minutos para permitir leudar la masa pueden parecer innecesarios para una prescripción tal. Pero luego de haberse levantado el pan por efecto de la levadura, había que ponerlo en el horno, y en situaciones de apremio todo minuto cuenta, especialmente a la hora de tener que mover multitudes. Nadie debía demorarse más de la cuenta, ya que el pueblo en su conjunto no iba a ser retrasado por los descuidados. La orden de cocinar el pan sin levadura tenía, así, el propósito de poner en la conciencia de los esclavos cuán solemne y cuán grandiosa iba a ser la liberación. Y cuando el Eterno te hubiera introducido en la tierra prometida, dice el pasaje, harás esta celebración en esta luna, la primera luna. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para el Eterno. Y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Éxodo 13, versículos 5 al 8. Otro pasaje más. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Éxodo 12:15. Y veamos ahora la tercera fiesta, que tenía que ver con las primicias de la cebada. Y las primicias de la cebada, de los primeros granos que maduraban en ese mes de Abib, de granos nuevos, esas primicias debían ser ofrecidas en el templo. Esto se daba en la inauguración de la cosecha. Esta tercera fiesta de primavera no podían guardarla en el desierto, donde vivirían solo del maná que Dios les daría a comer. Era una fiesta inicial de la cosecha que podrían celebrar en la tierra prometida. Por eso el pasaje dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Levítico 23:11, versículos 12 y 14. Los israelitas debían también comenzar el año mirando hacia adelante, no solamente atrás, sino apuntar al futuro, al Evangelio, como lo llamamos hoy. Y vamos a ver la inauguración del sacerdocio y del nuevo templo en ese primer mes de primavera, tal como se cumplió en los evangelios. La inauguración del sacerdocio y de su templo con el descenso de la gloria de Dios en medio de su pueblo les recordaría que Dios es no solo Dios en el cielo, sino también en la tierra. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés les hizo recordar a su pueblo ese maravilloso privilegio de contar con un comienzo tan grandioso de liberación que ningún otro pueblo tuvo antes en sus comienzos. Pregunta ahora, dice Moisés, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra,
Si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el Eterno vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que el Eterno es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4, versículos 32 y al 39. Aquí nosotros vemos, en relación con esto otra vez, que los israelitas, y nosotros debemos hacer lo mismo, debían mirar al cielo y a la tierra, porque Dios es no solo Dios en el cielo, sino también en la tierra. La revelación fue progresiva. Más adelante los israelitas iban no solo a recordar en el primer mes la inauguración del templo y del sacerdocio, sino que también iban a poder mirar hacia adelante a la inauguración del nuevo sacerdocio, el del Mesías, en ese mismo primer mes. Ese Mesías sería hijo de David, un descendiente de David. A ese Mesías, según lo registró David en un salmo, Dios le diría: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Un rey que fue también sacerdote. Y más allá de la inauguración del nuevo sacerdocio y del nuevo templo, los judíos podían mirar al triunfo final de los redimidos, cuando la morada de Dios permanecería para siempre en medio de su pueblo. El Eterno ha escogido a Sión, la quiso para su habitación, dice el Salmo de David. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado. Salmo 132, versículos 13 al 14. Se ve enteramente cumplida esta promesa en los dos últimos capítulos del Apocalipsis y de la Biblia. Dios dice allí: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Apocalipsis 21:3. Cabe destacar también que cuando se inauguró el templo que reconstruyeron los repatriados cautivos de Babilonia, la gloria de Dios no descendió, pero se la prometió para el futuro y se la identificó con el Mesías prometido, el deseado de todas las gentes. Dice el pasaje del profeta Ageo: vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor de los ejércitos. Ageo 2:7. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, dice el Eterno. Zacarías 2:10. Así, los israelitas debieron, a partir de entonces, mirar hacia adelante, para el tiempo designado por Dios para la venida del Mesías, que iba a traer consigo la gloria prometida. Y cuando esa gloria vino, el apóstol Juan la reconoció como habiendo descendido, no cubierta por una nube, sino por la carne humana del Hijo de Dios. Y aquella palabra fue hecha carne, e hizo tabernáculo, skenosei en griego,
hizo tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Así nosotros podemos ver que con la venida de Jesús se describe la gloria de Dios descendiendo como para hacer un tabernáculo entre los hombres, pero ahora no metida esa gloria dentro de una tienda, sino dentro de la carne humana del Hijo de Dios. Esta es una aplicación. Escribió el Espíritu de Profecía: por la presencia de Cristo, y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo. Y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Cristo, la gloria, se había ido, y tanto Jerusalén como el templo fueron destruidos. Pero esa gloria escondida en la carne humana prometió volver, esta vez en la gloria de su Padre, en llamaradas de fuego en el fin del mundo, para juicio y redención. Y así la morada de Dios se establecería en medio de sus redimidos para siempre en la tierra nueva y en los nuevos cielos que les prometió. Esto lo he desarrollado en mis libros, que se pueden encontrar en mi página de internet. Y allí amplío más estos cuadros. También los desarrollé en mensajes por YouTube que se pueden bajar libremente de mi página de internet, como por ejemplo el descenso de la gloria prometida, y otro ejemplo más, otro tema más, es el monte del Eterno y su templo. Veamos ahora la nueva Pascua. La nueva Pascua es la Santa Cena, la conmemoración de la liberación del nuevo Israel, del pueblo cristiano. Escribió el Espíritu de Profecía: la Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. No bastaba con la muerte del Cordero Pascual. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Está en el libro Patriarcas y Profetas. Ahora, la Santa Cena, el ritual de la Santa Cena, ese acto conmemorativo reemplazó la celebración de la Pascua. Mientras comían, nos dice el Evangelio, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, versículos 26 al 29.
Otra declaración del espíritu de profecía. Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura que se usaban en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí quiero destacar un hecho, que en la celebración de la Eucaristía, como la llaman en la Iglesia Católica, toman vino fermentado y más alcoholizado aún que el de las mesas comunes de las personas. Eso es un sacrilegio, una blasfemia. No podemos hablar acá de todos esos detalles, pero el servicio de Santa Cena que ofreció Cristo no fue para emborrachar, poner ebria a la gente o a los discípulos, fue el vino puro de la vid. El hisopo para untar los dinteles de las puertas de las casas en la primera Pascua era un símbolo también de purificación. Se usaba el hisopo para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmos 51, 7. Hablemos un poco más del Cordero. El Cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios, que iba a morir por nosotros. Éxodo 12, 46 y Juan 19, 36. De este modo también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. Pero hablemos también de la levadura. Debían comer panes sin levadura. La levadura es símbolo del pecado, de la hipocresía. Y debía erradicarse el pecado de en medio del pueblo, así como estaba representado al erradicar la levadura de todas las casas de los israelitas. Vosotros corríais bien, dice el apóstol Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5, versículos 7 al 9. Y luego en Lucas 12:1 Jesús advirtió: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Otro pasaje más del apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de panes ácimos sin levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, versículos 7 al 8. Vemos entonces que nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, nuestra celebración pascual es Cristo. Su sacrificio, que debemos conmemorar, y de todo corazón. El Cordero debía comerse también con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre de Egipto sufrida allí. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. Veamos ahora el cumplimiento evangélico de la tercera fiesta, la fiesta de las primicias de la cebada, de la cosecha de la cebada.
Había dos fiestas de cosecha: las primicias en la primavera y la cosecha final en el séptimo mes. Esto nos dicen algunos pasajes: la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Éxodo 23, 16. Otro pasaje, ahora de los evangelios. Jesús lo dijo en Mateo 13, versículo 39. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Cristo ha resucitado de entre los muertos, aseguró el apóstol Pablo, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, versículos 20, 21 y 23. Cristo, como Cordero de Dios, llevó nuestro pecado a la tumba y se levantó al tercer día sin el estigma del pecado, de la levadura, como primicias de la cosecha final de redimidos que concluía en la última fiesta del año, la de los tabernáculos o cabañas. La resurrección de Cristo fue inaugural. La resurrección final se dará en la cosecha final que abarcará a todos los redimidos. Queridos amigos que están viendo este programa, quiero exhortarlos a celebrar esta Pascua cristiana del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo en sus corazones, para entonces poder erradicar el pecado simbolizado por la levadura que debía ser eliminada aún de las casas y de todo el territorio del pueblo de Dios. Y así podemos nosotros soñar con el día que se acerca, cuando se dará la resurrección de todos los hijos de Dios, para llevarlos al granero celestial, al reino eterno de Dios. Ese es un gran privilegio y te exhorto a entrar dentro de la esfera del círculo de este privilegio que Dios da a todos aquellos que celebran la Pascua, que aceptan a Cristo como su Salvador personal y el pago con su sangre de todos sus pecados. Inclinemos el rostro para orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu gran amor diste a tu Hijo para que muriese como un cordero por todos nosotros. Te damos gracias por ese sacrificio que se dio en la época de la Pascua, y porque gracias a ese sacrificio podemos librarnos de nuestros pecados, eliminarlos de nuestra vida y soñar con la resurrección final de todos los justos. Danos el privilegio de estar entre tus redimidos, en el nombre de Jesús. Amén.